This is not a moment of health or care. It is a final inventory of the property. When you flinch at his touch, the physician merely pauses, his expression one of mild irritation rather than concern. He is a man who values precision over comfort. Finally, he steps back and announces the verdict. Consummation verified. The witnesses nod in unison. They have received the only thing they came for. In an instant, the atmosphere of the room shifts. The transformation of your status is complete. The slaves begin to reset the room, replacing the linens and adjusting the lamps as if preparing for a new day. The witnesses file out of the house, their task finished. Bienvenidos a un viaje en el tiempo. A la antigua Roma, seguramente, al pensar en una boda romana, les vienen a la mente imágenes de grandes banquetes, túnicas blancas impecables y rituales ancestrales cargados de solemnidad. La novia, con su velo anaranjado y su peinado de 6 trenzas, se une a su esposo en una ceremonia que parece sacada de una película. Pero, ¿qué pasaba realmente cuando las puertas se cerraban y la pareja quedaba a solas por primera vez? Hoy vamos a descorrer el velo de la historia para explorar la verdad oculta de la noche de bodas romana. La ceremonia pública terminaba con un ritual muy visual. El novio fingía arrancar a la novia de los brazos de su madre. Esto simbolizaba su paso de la casa paterna a la del marido. Luego, una procesión alegre, con antorchas y cantos, los acompañaba hasta su nuevo hogar. En la puerta, el novio levantaba a la novia para que no tropezara. Un mal presagio. Ella ungía los postes con aceite y lana, como símbolo de su nuevo rol de señora de la casa. Hasta aquí, todo parece un cuento de hadas. Pero la realidad que seguía era mucho más compleja y, para la novia, a menudo, aterradora. Pensemos en la protagonista de esta historia, a la novia. En la mayoría de los casos, era una adolescente, a veces de apenas 12 o 13 años. Había pasado toda su vida en el gineceo, el ala femenina de la casa, educada por su madre y otras mujeres. Su mundo era pequeño, protegido y estrictamente vigilado. No tenía casi ningún contacto con hombres que no fueran de su familia cercana, y de repente se encontraba casada con un hombre a quien probablemente apenas conocía. A menudo, mucho mayor que ella, elegido por su padre, por razones económicas o políticas. El amor no era un requisito para el matrimonio romano. La lealtad y la descendencia sí lo eran. Así, llegamos al momento crucial, la noche de bodas. La novia era conducida al dormitorio, el tálamas, por matronas respetadas que ya habían estado casadas una sola vez. Allí la desvestían y la preparaban. La presión social era inmensa. Se esperaba que la unión se consumara esa misma noche para validar el matrimonio. Para la joven, que había sido educada en la más estricta castidad, este momento representaba un salto al vacío. El miedo y la ansiedad eran sus compañeros más íntimos. El historiador Tácito nos cuenta cómo algunas novias sentían un terror genuino ante lo desconocido y lo que se esperaba de ellas. El objetivo principal del matrimonio romano era claro: producir herederos legítimos que continuaran el linaje y el patrimonio familiar. La virginidad de la novia era un activo de valor incalculable, ya que garantizaba la certeza de la paternidad. La consumación no era solo un acto privado, sino un evento de interés público. A veces, los amigos y familiares del novio esperaban fuera de la habitación, cantando canciones subidas de tono. Una costumbre que, aunque pretendía ser festiva, añadía una capa de presión y humillación. Al día siguiente, la novia cambiaba su vestimenta de niña por la de una matrona, marcando públicamente su nuevo estatus. La prueba de su virginidad, aunque no siempre se exhibía de forma explícita como en otras culturas, era fundamental para su honor y el de su familia. Es importante entender que esta no era una historia de villanos
y víctimas, en el sentido moderno. Era el reflejo de una sociedad con valores y estructuras muy diferentes a las nuestras. El matrimonio era una transacción, un pilar del orden social, y cada persona cumplía el rol que se le asignaba. El novio también estaba bajo presión para demostrar su virilidad y cumplir con su deber. Para los romanos, la emoción y el romance podían surgir con el tiempo, pero no eran el punto de partida. La base era el deber, la tradición y la continuidad del Estado. Al explorar estas realidades, no juzgamos el pasado, sino que lo comprendemos mejor en toda su complejidad humana. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más historias ocultas del pasado. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las bodas en la antigua Roma? ¿Te imaginas una ceremonia romántica llena de amor y promesas eternas? Pues lamento decirte que la realidad era bastante diferente. Si crees que las citas hoy en día son complicadas, espera escuchar cómo funcionaba el matrimonio en el Imperio Romano. Olvídate de Tinder. Esto era mucho más estratégico. En Roma, el matrimonio era, ante todo, un contrato social. Una herramienta poderosa. No se trataba de encontrar a tu alma gemela, sino de asegurar alianzas, consolidar fortunaus, garantizar herencias y mantener la estabilidad política. El amor, si es que aparecía, era un extra, un bonus inesperado, pero para nada un requisito. Lo que sí era fundamental era la obediencia, el deber y la lealtad a la familia. El proceso comenzaba mucho antes de que los novios se conocieran. Los padres, especialmente el pater familias, el jefe de la familia, eran los que movían todos los hilos. Ellos negociaban los términos del acuerdo matrimonial. A veces, cuando los futuros esposos eran todavía niños, se pactaba la dote, que era la contribución económica que la familia de la novia aportaba al matrimonio. Una dote generosa podía asegurar un buen partido y elevar el estatus social de la familia. Existían diferentes tipos de matrimonio. El más formal era la conventio in manium. Con este acuerdo, la mujer pasaba legalmente de la autoridad de su padre a la de su marido. En la práctica, era como si fuera una hija más de su nueva familia. No tenía control sobre sus propiedades y su lealtad. Debía ser absoluta hacia su esposo. Pero con el tiempo, se popularizó otro tipo de unión. El sine manu. Este era mucho más flexible. La mujer permanecía bajo la autoridad legal de su propio padre, incluso después de casarse. Esto le daba mucha más independencia. Podía heredar de su familia de origen y administrar sus propias propiedades. Para las mujeres de la élite, esta era, sin duda, la opción preferida. ¿Y cómo era la boda? La ceremonia en sí tenía varios rituales. La novia vestía una túnica blanca, un velo de color anaranjado y se adornaba el pelo con un peinado especial de 6 trenzas. La casa se decoraba con flores y cintas. Uno de los momentos clave era la de Kistoramui, un kusho, cuando los novios unían sus manos derechas frente a los testigos, simbolizando su unión. Luego, todos gritaban Feliciter, que significa ¿felicidades? ¡Oh, buena suerte! Después, venía un gran banquete en casa del novio, lleno de comida, vino y música. Pero no te dejes engañar por la fiesta. La vida matrimonial podía ser muy dura, especialmente para las mujeres. Se esperaba que fueran esposas fieles y madres dedicadas. Su principal deber era dar a luz hijos legítimos, preferiblemente varones, para continuar el linaje familiar. La infertilidad podía ser motivo de divorcio, y la culpa siempre recaía en la mujer. El adulterio femenino era un crimen grave, castigado severamente, mientras que para los hombres era algo bastante tolerado, siempre que fuera con esclavas o mujeres de baja condición social. El divorcio, por cierto, era sorprendentemente fácil y común, al menos para los hombres. No se necesitaba un proceso judicial complicado. Bastaba con que uno de los cónyuges declarara su intención de terminar el matrimonio frente a testigos. Las razones podían ser políticas, económicas o personales. Si un político necesitaba una nueva alianza, simplemente se divorciaba y se casaba con la hija de su nuevo socio. Así de simple
y brutal. A pesar de esta visión tan pragmática, no podemos decir que el amor no existiera en Roma. Hay muchas cartas, poemas y epitafios que hablan de afecto profundo y duradero entre esposos. Pero eran historias personales que sucedían dentro de la estructura rígida del matrimonio como institución. La base era el deber. Y si sobre esa base florecía el amor, y arueu, enue, fortuna. Así que la próxima vez que veas una película sobre Roma, fíjate en cómo se retratan las relaciones. El matrimonio romano era un pilar de su sociedad, una compleja red de deberes, estrategias y expectativas, donde el amor a menudo quedaba en un segundo plano. Una lección de historia que nos hace valorar, quizás un poco más, nuestras ideas modernas sobre el amor y el matrimonio. ¿Te ha parecido interesante? Cuéntame en los comentarios qué otro aspecto de la vida en Roma te gustaría conocer. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las bodas en la antigua Roma? Olvídate de las historias románticas que ves en las películas. La realidad era pero muy diferente. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir los secretos de los matrimonios romanos, y te aseguro que te vas a sorprender. Empecemos por lo más impactante. En la mayoría de los casos, los novios no decidían casarse. El amor, tal como lo entendemos hoy, no era el motor principal. Entonces, ¿quién tomaba la decisión? La respuesta es simple: el pater familias, el cabeza de familia. Su palabra era ley y su autoridad era absoluta sobre todos los miembros de su casa, incluyendo a sus hijos e hijas, sin importar la edad que tuvieran. Para los romanos, el matrimonio era, antes que nada, un contrato, una herramienta estratégica. Las familias poderosas usaban los matrimonios de sus hijos para sellar alianzas políticas, fusionar fortunas y consolidar su estatus social. Una hija no era vista como una persona con sus propios deseos, sino como una pieza clave en el ajedrez social de su padre. Se la prometía en matrimonio, a veces desde muy pequeña, para fortalecer la posición de la familia. ¿Y qué pasaba con la opinión de la joven? Bueno, casi nunca se tomaba en cuenta. Desde niñas se les enseñaba que su deber era obedecer, primero a su padre y luego a su marido. La idea de casarse por amor era considerada una locura, una imprudencia. Lo importante era el deber, el honor de la familia y la continuación del linaje. De hecho, la edad legal para que una chica se casara era de solo 12 años, mientras que para los chicos era de 14 años. Aunque era más común que ellas se casaran alrededor de los 15 o 16 años, y ellos más tarde, una vez que hubieran establecido su carrera. Pero ¿cómo se formalizaba este compromiso? Con una ceremonia llamada sponsalia. Era un evento formal donde las familias se reunían. El padre de la novia prometía a su hija al futuro esposo o al padre de este. En este acto, el novio le entregaba a su prometida un anillo de hierro, el hañolos proniubas. Este anillo no se llevaba en el dedo anular como hoy, sino en el dedo corazón de la mano izquierda. Los romanos creían que una vena conectaba directamente ese dedo con el corazón. La vena moris era un símbolo de compromiso, una promesa de futura unión. Cuando llegaba el día de la boda, la novia se vestía de una manera muy particular. Llevaba una túnica blanca, la túnica recta, ceñida con un cinturón especial atado con un nudo muy fuerte, el nudo de Hércules, que solo el marido podía desatar en la noche de bodas. Sobre su cabeza, un velo de color anaranjado o azafrán, el flamium, cubría su rostro, y su peinado era muy elaborado, dividido en 6 trenzas. Un peinado tradicional reservado para las novias y las vírgenes vestales. La ceremonia en sí no era religiosa en el sentido que conocemos. Era más bien un acto social y legal. Se celebraba en la casa de la novia. El momento en que los novios se unían las manos derechas frente a los testigos, simbolizando su unión y confianza mutua. Después, se ofrecía un sacrificio a los dioses, generalmente a Júpiter, Juno y Venus, para pedir su bendición. Luego, venía la fiesta. Por supuesto, un gran banquete en casa de la novia con comida, vino
y música. Al anochecer, se simulaba un rapto. El novio fingía arrancar a la novia de los brazos de su madre. Esto representaba el paso de la novia de la autoridad de su padre a la de su nuevo esposo. Una procesión con antorchas y cantos acompañaba a la pareja hasta su nuevo hogar. Al llegar, el marido la levantaba en brazos para cruzar el umbral. Una superstición para evitar que tropezara, lo cual se consideraba un mal presagio. Una vez dentro, la esposa pronunciaba las famosas palabras Anhuvi, tú, Gaias, ego, Gaia, que significa donde tú seas gallo, yo seré Gaia. Era su declaración de lealtad y el inicio de su nueva vida como mater familias. Aunque el amor romántico no era el punto de partida, con el tiempo, muchas parejas desarrollaban afecto, respeto y compañerismo. El matrimonio era la base de la sociedad romana y a pesar de sus rígidas normas, sentó las bases de muchas de las tradiciones que, de una forma u otra, han llegado hasta nuestros días. Así que, la próxima vez que asistas a una boda y veas el intercambio de anillos o al novio levantar a la novia, recuerda que estas tradiciones tienen raíces muy profundas en un mundo donde el matrimonio era mucho más que una simple cuestión de corazón. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima aventura histórica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las novias usan velo? ¿O por qué tradicionalmente el vestido de novia es blanco? La respuesta va mucho más allá de la simple moda o estética. Cada elemento del atuendo nupcial tiene una historia fascinante y un significado profundo que se ha ido tejiendo a lo largo de los siglos. Hoy vamos a desvelar esos secretos y descubrir que el vestido de novia es mucho más que una simple prenda. Empecemos por el color. Hoy asociamos el blanco con la pureza y la inocencia, pero esto no siempre fue así. Durante gran parte de la historia, las novias simplemente usaban su mejor vestido, sin importar el color. El vestido blanco se popularizó gracias a una influencer del siglo XIX en la reina Victoria de Inglaterra. En 1840, para su boda con el príncipe Alberto, eligió un deslumbrante vestido de satén blanco. Las fotografías de la boda se distribuyeron por todo el mundo y de repente todas las novias querían parecerse a la reina. El blanco se convirtió en el estándar, simbolizando no solo la pureza, sino también la riqueza y el estatus social, ya que un vestido blanco era difícil de mantener limpio y por lo tanto un lujo ampero. ¿Y el velo? Su origen es aún más antiguo y misterioso. En la antigua Roma, las novias llevaban un velo de color rojo intenso llamado flamiam. Se creía que este velo las protegía de los malos espíritus que pudieran sentirse atraídos por su felicidad en el día de su boda. Actuaba como un escudo, ocultando a la novia de miradas envidiosas y fuerzas malignas. Con el tiempo, el significado del velo evolucionó. En muchas culturas, pasó a simbolizar la modestia, la virginidad y la sumisión de la mujer a su futuro esposo. El acto de que el padre levantara el velo para entregar a su hija al novio era un gesto cargado de simbolismo, representando la transición de la protección paterna a la del marido. Ahora, pensemos en la cola del vestido. Esas largas extensiones de tela que se arrastran majestuosamente por el pasillo. Al igual que el color blanco, la longitud de la cola era originalmente un indicador de estatus. Cuanto más larga y elaborada era la cola, más rica y poderosa era la familia de la novia. Era una forma muy visible de presumir la riqueza. La realeza y la alta nobleza llevaban colas de varios metros de largo, que a menudo requerían la ayuda de varias damas de honor solo para poder moverse. Era una declaración de poder y opulencia en toda regla. Incluso los guantes tenían su propio lenguaje. Usar guantes era un signo de elegancia y refinamiento en la sociedad victoriana. Para una novia, simbolizaban su estatus de dama. Además, existía una pequeña tradición romántica asociada a ellos. Se decía que si un hombre quería pedir la mano de una mujer, podía robar
su guante, como una señal de sus intenciones. Si ella aceptaba su cortejo, le permitiría conservarlo. Por lo tanto, los guantes de la novia eran un eco de estas antiguas costumbres de cortejo y elegancia. Y no podemos olvidarnos del famoso algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. Esta tradición, originaria de la Inglaterra victoriana, es un pequeño ritual lleno de buenos deseos. Algo viejo conecta a la novia con su pasado y su familia. Algo nuevo representa la esperanza y el futuro brillante de la nueva pareja. Algo prestado, generalmente de una amiga felizmente casada, busca transferir esa buena fortuna matrimonial a la novia. Y algo azul, un color que antiguamente simbolizaba la fidelidad y el amor duradero. Era un amuleto para la lealtad en el matrimonio. Así que, como ves, el vestido de novia es un lienzo sobre el que se han pintado siglos de historia, superstición y simbolismo. Cada costura, cada adorno y cada accesorio cuenta una historia. No era solo una prenda para lucir hermosa, sino un conjunto de símbolos que marcaban uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer. El paso de su identidad individual a formar parte de una nueva familia, de una nueva vida. Era un recordatorio visual de que estaba dejando atrás su antiguo mundo para abrazar un futuro completamente nuevo. La próxima vez que veas a una novia caminando hacia el altar, fíjate bien, no solo estarás viendo un vestido precioso, sino un tapiz de tradiciones que han sobrevivido al paso del tiempo, cada una con su propio... ¿Alguna vez te has preguntado por qué las novias usan velo o por qué los vestidos son tradicionalmente blancos? La respuesta va mucho más allá de la simple moda. La historia y el simbolismo detrás del atuendo de una novia son fascinantes y en muchos casos sorprendentes. Hoy vamos a desentrañar los secretos que se esconden en cada costura, cada encaje y cada pliegue del vestido de novia. Empecemos por lo más icónico, el color blanco. Hoy en día lo asociamos con la pureza y la inocencia. Pero, ¿sabías que esto es en realidad una tradición relativamente moderna? Fue la reina Victoria de Inglaterra, en 1840, quien popularizó el vestido de novia blanco. Antes de ella, las novias simplemente usaban su mejor vestido, sin importar el color. El vestido blanco de la reina Victoria fue una declaración de estatus y riqueza, ya que mantener una prenda blanca impecable en esa época era increíblemente difícil y caro. Con el tiempo, la sociedad adoptó este color y le atribuyó el significado de pureza que conocemos hoy. Así que, en realidad, empezó como un símbolo de lujo. Ahora, hablemos del velo. Este accesorio tiene raíces mucho más antiguas y misteriosas. En la antigua Roma, las novias llevaban un velo de color rojo intenso, llamado flamiam, para protegerse de los malos espíritus que, según creían, se sentían atraídos por las mujeres felices. Era como un escudo protector en uno de los días más importantes de su vida. Además, el velo también tenía otro propósito. En los tiempos de los matrimonios arreglados, el rostro de la novia se mantenía cubierto hasta el último momento de la ceremonia. El novio no podía verla hasta que ya era demasiado tarde para echarse atrás. El acto de levantar el velo simbolizaba el momento en que el novio tomaba posesión de su esposa. Con el tiempo, la Iglesia Católica adoptó el velo y le dio su propio significado, asociándolo con la modestia, la obediencia y el respeto a Dios. El velo se convirtió en una forma de mostrar sumisión. No solo a su futuro esposo, sino también a la estructura familiar y social de la época. Cada elemento del atuendo le recordaba a la novia que estaba dejando atrás su vida anterior, despidiéndose de su familia de origen para integrarse por completo en una nueva... ¿Y qué hay de la cola del vestido? Esa larga estela de tela que se arrastra detrás de la novia. Al igual que el color blanco, la longitud de la cola era un indicador directo de la riqueza y el estatus social de la familia de la novia. Cuanto más larga y elaborada era la cola, más poderosa y adinerada era la familia. Era una forma muy visible de ostentar en un evento social tan importante como una boda.
Los invitados podían literalmente medir la fortuna de la familia por los metros de tela que se extendían por el pasillo de la iglesia. No podemos olvidar los guantes. Aunque hoy en día son menos comunes, durante siglos fueron una parte esencial del atuendo nupcial. Los guantes simbolizaban elegancia y refinamiento. Una dama de alta sociedad nunca mostraba sus manos en público, y el día de su boda no era una excepción. Quitarse el guante para recibir el anillo era un gesto cargado de significado, simbolizando que la novia estaba abriendo su vida y su confianza a su nuevo esposo. Finalmente, esa famosa frase, algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. Esta tradición proviene de una antigua rima inglesa y cada elemento tiene un propósito. Algo viejo representa la conexión de la novia con su pasado y su familia. Algo nuevo simboliza el optimismo y la esperanza por el futuro que comienza. Algo prestado, que usualmente viene de una amiga o familiar felizmente casada, es para transferir esa buena suerte matrimonial a la nueva pareja. Y algo azul es un símbolo de fidelidad, amor y pureza que se remonta a la antigua Israel, donde las novias llevaban una banda azul como señal de su compromiso. Así que, la próxima vez que veas a una novia caminando hacia el altar, recuerda que su vestido es mucho más que una hermosa prenda. Es un tapiz tejido, con siglos de historia, tradición y un profundo simbolismo. Cada detalle cuenta una historia sobre el pasado, el presente y el futuro. Es increíble cómo algo que vemos como una simple elección de moda está cargado de tantos significados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era crecer en la antigua Grecia o Roma? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir un ritual fascinante y un poco agridulce que marcaba el fin de la infancia para las jóvenes. Imagina esto, Anne, estás a punto de casarte, pero antes de dar el sí, tienes que despedirte de todo lo que te hizo ser quien eres. En la antigüedad, el matrimonio para una chica no era solo una unión, era una transformación completa. Significaba dejar atrás su hogar, su familia y simbólicamente su niñez. Y para sellar esta transición, existía una ceremonia muy especial. La noche antes de su boda, la joven reunía todos los tesoros de su infancia, a sus muñecas de arcilla o marfil, sus pequeñas casas de juguete, los aros con los que jugaba en el patio, las tabas, las pelotas, todo aquello que había llenado sus días de risas y juegos. Estos objetos no se guardaban en una caja de recuerdos. Se llevaban al templo familiar o a un altar dedicado a diosas como Artemisa en Grecia o Juno en Roma, las protectoras de las mujeres y el matrimonio. Allí, en un acto solemne, la joven ofrecía sus juguetes a los dioses. Este gesto era increíblemente poderoso. Era su manera de decir: ya no soy una niña que juega. Estoy lista para ser una esposa, una mujer, una futura madre. Era una renuncia pública a su pasado infantil. Pensemos en el significado profundo de este acto. No era una elección, era una expectativa social. La sociedad les decía que era hora de abandonar los juegos y asumir las serias responsabilidades del hogar. Al entregar sus muñecas, estaban entregando la última pizca de su libertad infantil. A partir de ese momento, su vida estaría dedicada a su esposo y a la gestión de la casa. Era una transición forzada hacia la madurez. Un adiós a la niña que fueron para dar la bienvenida a la mujer que debían ser. En Grecia, este ritual se llamaba Arctía en algunas regiones y estaba ligado a la diosa Artemisa, la virgen cazadora. Al ofrecerle sus juguetes, las chicas, simbólicamente, apaciguaban a la diosa por abandonar su estado de virginidad y entrar en el mundo del matrimonio, un dominio que Artemisa rechazaba. Era como pedirle permiso y bendición para el nuevo capítulo de sus vidas. En Roma, la tradición era similar. Las jóvenes ofrendaban sus piupi o muñecas a los Leris, los dioses protectores del hogar. Era una forma de integrarse en la nueva familia de su esposo, mostrando que dejaban atrás la protección de los dioses de su infancia para ponerse bajo la tutela de los de su nuevo hogar. A veces también se cortaban un mechón de pelo
otro símbolo de cambio y sacrificio. Este ritual nos muestra una visión del pasado donde las etapas de la vida estaban marcadas por ceremonias muy claras y, a menudo, muy estrictas. Para nosotros, puede parecer un momento triste. El fin abrupto de una etapa feliz. Pero para ellas era un paso necesario, un rito de paso que las definía y les daba su nuevo lugar en el mundo. Era el último juego de la infancia, un juego con reglas divinas y consecuencias muy reales. Al mirar atrás, a través de estos rituales, no solo aprendemos sobre historia, sino que también reflexionamos sobre nuestras propias transiciones, cómo marcamos nosotros el paso de la niñez a la adultez. Quizás nuestros rituales son diferentes, más sutiles, pero la necesidad de marcar esos cambios sigue existiendo. ¿Qué te parece esta tradición? ¿Crees que hoy en día tenemos rituales equivalentes? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer lo que piensas. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte más historias fascinantes como esta. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.